Buenos días, señoras y señores diputados. Damos comienzo a la Comisión No Permanente de Estudio de la Deuda Histórica. Ruego, por favor, a la señora secretaria de la Comisión, a doña Pilar Vargas, de lectura al orden del día. Gracias, señora presidenta. Orden del día de la Comisión No Permanente de Estudio de la Deuda Histórica. Primer punto, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Segundo punto, continuación de los trabajos. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. La mesa de la Cámara ha remitido a los grupos parlamentarios un escrito con una solicitud del Grupo Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas Prescres. Lo tienen todas sus señorías en su poder, ¿verdad? Pasamos al primer punto del orden del día, que es la lectura y aprobación de la sesión anterior. Sus señorías han tenido conocimiento del acta. Se entiende esta presidencia que no hay ninguna objeción a la misma. Por tanto, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. Pasamos al punto número 2, continuación de los trabajos. La mesa ha adoptado un acuerdo. En este acuerdo consta de dos partes. La primera es que daremos voz a los portavoces de los 4 grupos parlamentarios para que manifiesten su opinión, puesto que llegados a este punto, de acuerdo con el artículo 109, nos encontramos en el estadio de finalizar con lo establecido en el reglamento. Han finalizado ya lo que son los debates. A nuestro entender, han finalizado ya y se han sustanciado todas las comparecencias que había pendientes y nos encontramos en la situación que marca el 109.2 de finalización de los trabajos y la presentación de un informe para su elevación a pleno. Voy a pasar a dar la portavoz a los portavoces de los 4 grupos parlamentarios para que indiquen lo que estimen conveniente. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, Agrupación de Diputados Prescres, don Damián Benito Pita. Gracias, señora presidenta. Nosotros hemos hecho una solicitud a la mesa de esta comisión para que esta comisión, según el artículo 80 en su punto 4, que dice que son comisiones no permanentes aquellas que se constituyen para un asunto concreto tras cuya resolución se disuelven. Nosotros entendemos que por parte del Gobierno ya se ha tomado la resolución sin esperar al dictamen de esta comisión, con lo cual yo creo que es bastante absurdo seguir con comparecencias si las hubiere aún, incluso hacer un propio dictamen. ¿Un dictamen sobre qué? Sobre lo que ya está hecho. El consejero ha dicho en esta comisión que se había solicitado al Gobierno una cantidad de dinero ya en concepto de deuda histórica. Esta comisión tenía como finalidad, en su dictamen, decir, cuantificar de alguna manera la deuda histórica. Si ya está cuantificada por parte del Gobierno y las reuniones están teniendo con el Gobierno ya partiendo de esas cantidades, díganme ustedes qué hacemos aquí haciendo dictámenes que de ninguna manera van a servir ni siquiera para aconsejar al Gobierno, porque ya ha tomado la decisión. No digo ya que sean vinculantes, que no lo es. Yo entiendo que el dictamen no es vinculante, pero tampoco se va a tener en cuenta, puesto que salga lo que salga, el Gobierno ya ha tomado su propia decisión. Es decir, yo creo que, hombre, lo que ha hecho el Gobierno, sabiendo que existe esa comisión, yo creo que ha sido bastante desleal y yo creo que es una burla a esta comisión no esperar siquiera el dictamen o habernos comunicado a esta comisión y no a solicitud de que viniera el consejero, habernos solicitado cuando se hizo esa oferta al Gobierno central de esa comisión fantasma mixta, de ya se había tomado una decisión y habernos comunicado aquí a esta comisión que no teníamos ningún sentido estar aquí ya. Me parece que esto es una burla del Gobierno hacia esta comisión y hacia la Asamblea, la decisión de tomarla sin esperar a este dictamen. ¿Para qué se ha montado esta comisión? ¿Para qué se ha hecho? Yo he escuchado aquí a mucha gente hablando de la deuda histórica. ¿Para qué? Hacemos un dictamen y ¿qué decimos en el dictamen? ¿Que cuantificamos esto en 600 euros? ¿O en 600.000? ¿O en 6 millones? El Gobierno ya ha dicho que son 430 sobre la cantidad sobre la que va a empezar a debatir y a negociar con el Gobierno central. Yo creo que todo lo que hagamos aquí, todo lo que digamos aquí es una pérdida de tiempo todavía absoluta. Por eso insisto en que, como esto ya ha pasado por mesa de la Asamblea, por junta de portavoces de la Asamblea, y yo he ido haciendo todos los pasos que se me han ido indicando hasta llegar a este paso, pues a ver si de una vez alguien se manifiesta y dice sí o no. Y mi grupo ya tomará la decisión de seguir volviendo aquí o de no volver. Nada más. Muchas gracias, señor Damián. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, don Pedro Escobar.
Bien, asumo en parte, y no quiero repetir los argumentos que ha dicho el compañero diputado Benito, pero yo quiero ser un poquito más optimista, un poco más positivo. Si el Gobierno, en los contactos que ya ha mantenido con el Gobierno extremeño, en los contactos que ha mantenido con el Gobierno de la Nación, se hubiera hecho acompañar, aunque solo fuera a título de testigo, a título de escolta, al menos por un miembro de cada uno de los grupos que hemos estado trabajando en esta comisión, yo creo que nos hubiéramos sentido al menos parcialmente representados. No ha sido así y, por lo tanto, ya nos ofrecen el plato casi cocinado y casi hecho, sin más. Esto es lo que hay, por lo tanto, quedamos un poco fuera de juego, quedamos un poco al margen. Pero yo creo que todavía faltan varias reuniones. Yo creo que no está cerrado el tema de la deuda histórica, ni los 430, ni los 400, ni los 500. Yo creo que se han dado cifras ahí como pues se dan cuando hay una negociación y se ponen los puntos de partida de uno y de otro. Yo quiero creer que todavía no es demasiado tarde para que extraigamos conclusiones de esta comisión, que no haya sido, no digo un brindis al sol, que haya sido dar vueltas a una fuente, sin fin, que había sido un trabajo estéril. Yo creo que todavía tenemos que llegar a alguna conclusión, tiene que haber algún documento en el que nos pongamos de acuerdo, y como todavía creo que quedan reuniones pendientes para cerrar definitivamente el tema con el Gobierno de la Nación, que el Gobierno, yo insisto en que se debe hacer acompañar por un miembro de cada uno de los grupos que estamos representados en esta comisión. Y, en todo caso, el Gobierno llevará por lo menos un documento que sí puede decir que es de todos. Hemos discutido aquí estas cantidades y quizá no tanto hablar de una cifra concreta, 568.300.000, por lo menos que haya una horquilla entre las cuales se debe manejar. Por eso, yo creo que a esta comisión mucha más vida no le queda, pero yo creo que todavía, desde luego, tenemos que sacar unas conclusiones. Se las tenemos que pasar al Gobierno para que en las reuniones que todavía faltan pueda manejarlo como argumento. Insistiendo, además, de que, no sé si es el sitio de decirlo en el Parlamento, como ya lo hicimos, una propuesta de impulso, que el Gobierno debería hacerse acompañar de cada uno de nosotros, de los grupos que estamos aquí. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación es el turno de intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra doña María Asunción Murillo. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bien, en torno a la deuda histórica ha habido demasiado oscurantismo, demasiadas mentiras, demasiada confusión y yo creo que además la utilización de una forma tramposa del Estatuto de Autonomía, no ya del que está en vigor, que es el del 2011, sino acudiendo al texto del año 1983. La actitud del Gobierno de la Junta de Extremadura ha sido de desprecio, de tal desprecio que no hay parangón, no existe ningún otro ejemplo. La historia de la deuda histórica está sembrada de altos y bajos, de negociaciones, pero siempre se hizo acompañar al Gobierno de las fuerzas parlamentarias de esta Cámara y, por tanto, no entendemos que el Grupo Parlamentario Popular y que el Gobierno haya consentido que durante un año se lleven a cabo trabajos en esta comisión y que, llegada la hora casi de ir ultimando, el Gobierno de forma unilateral, como decía al principio, manifestando un desprecio que todos los portavoces han manifestado, decida unilateralmente que la deuda histórica se cifra en 430 millones de euros, como digo, una cantidad a la baja partiendo del texto del Estatuto de Autonomía del año 1983 y no respetando lo que dice nuestro Estatuto en vigor, que es el del año 2011. Perdemos todos los extremeños y si esta cuestión se cierra, se va a cerrar en falso, porque no es la deuda histórica el pago de 430 millones de euros a nuestra comunidad autónoma. Señoría, habría mucho trabajo porque, efectivamente, podríamos partir de la cifra de 430 millones y seguir negociando, pero deberíamos conocer si la posición del Gobierno, tal como parece, es cerrada y esa es su cuantificación y esa es su posición y no va a consentir que en la comisión mixta que establece nuestro Estatuto de Autonomía estén representadas las fuerzas parlamentarias. Yo creo que, en este caso, no sé si el Grupo Parlamentario Popular va a manifestar alguna posición de reconsiderar la posición del Gobierno. Me imagino que ustedes tienen contactos y sabrán qué piensa hacer el Gobierno. Si el Gobierno decide unilateralmente, como parece que lo ha hecho, que son 430 millones y no se mueve de esa cantidad y decide seguir burlando el trabajo, despreciando el trabajo que aquí se ha hecho y no contar con las fuerzas de la Cámara, como se ha aprobado en esta Asamblea, esta comisión no tiene ningún sentido. Y lo que habría que decir es que ha sido un intento fallido
que se ha despreciado no solamente el trabajo de los que representamos a los extremeños, sino el trabajo de muchos profesionales que representan a muchos sectores de mucho prestigio en esta comunidad autónoma, que han venido aquí, que han estado apoyando, arrimando el hombro, precisamente para ayudar a estos parlamentarios y al Gobierno, por ende, de la Junta de Extremadura, a que Extremadura por fin consiguiera las cantidades más justas para poder hacer frente a las condiciones socioeconómicas, que es lo que en definitiva dice el Estatuto de Autonomía. Por tanto, posición del Grupo Parlamentario manifestada por esta diputada en la última comisión de estudio de la deuda histórica. Si el Gobierno no da marcha atrás y su posición es la de cerrar la deuda histórica en 430 millones de euros y no hacer caso al dictamen que pudiera salir de esta comisión, creo que no tiene ningún sentido seguir con ella. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Para finalizar el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra doña Beatriz Villalba. Muchas gracias, señora presidenta. Esta comisión se lleva reuniendo un año prácticamente, un año en el que todos los grupos, no solamente el Grupo Socialista, Izquierda Unida y posteriormente el Grupo Mixto, también ha estado trabajando el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, y ha estado apoyando y arrimando su granito de arena dentro de los términos que ha considerado. Es cierto que durante este año esta comisión, y tenemos que reconocerlos todos los parlamentarios que formamos parte de ella, no hemos sabido acotar lo que para nosotros era deuda histórica. No hemos sabido delimitar los distintos conceptos de deuda histórica y, por tanto, no hemos sabido definir qué queríamos como deuda histórica. Es cierto también, señorías, que el plazo termina, todos lo tenemos en cabeza, todos lo sabemos, termina a finales del mes que viene, del mes de enero. Y es cierto que el Gobierno ha estado haciendo su trabajo, no dejando las negociaciones para el último momento, sino reuniéndose con esa comisión mixta según se establece en el Estatuto de Autonomía vigente. Entonces, partiendo de todo eso, viendo que no hay más comparecencias, viendo que el plazo se agota, este grupo parlamentario entiende que esta comisión tiene que emitir un dictamen que el Gobierno se lo pueda llevar en las últimas negociaciones que tenga, porque el plazo finaliza. Tiene que emitir el dictamen en base al artículo 109.2 del reglamento para así poder aportar nuestro granito de arena. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Una vez escuchados los portavoces de los 4 grupos parlamentarios, entiende esta presidencia, desde luego, que los trabajos ya se han dado por finalizados, lo que es el debate y las comparecencias que se habían solicitado ya se han sustanciado todas. Entonces nos encontramos conforme al artículo 109.2 en el punto en que debemos abordar la elaboración de un informe que posteriormente será debatido en pleno. Esto no es contradictorio con el sentido de que cada portavoz puede incluir en su informe lo que estime conveniente sobre los trabajos que ha llevado a cabo esta comisión. Por tanto, si les parece bien a todas sus señorías, vamos a establecer un plazo del día 24 de enero a las 14 horas para presentación de ese informe y a continuación, a finales de enero, se volverá a reunir esta comisión no permanente de estudio de la deuda histórica. Una vez, sí, don Pedro Escobar tiene la palabra. Era para pedir aclaraciones sobre lo que usted está diciendo. Espero a que termine su intervención y después, si no me queda claro, volveré a pedir la palabra. Nada más, perdone. Sí, a ver, establecemos el plazo del día 24 de enero a las 14 horas para la presentación de un informe con las conclusiones, puesto que entendemos que ya han finalizado los trabajos de debate y comparecencias. ¿De acuerdo? Ese informe lo hace la mesa y nosotros añadimos cosas, o ese informe se va a hacer juntando lo que cada uno aportemos. El informe puede ser... ¿Va a ser un informe acumulativo? Son las conclusiones de cada grupo parlamentario. Bien. Cada portavoz de grupo parlamentario debe presentar antes de las 14 horas del día 24 las conclusiones que estime convenientes sobre los trabajos que ha llevado a cabo esta comisión de no permanente de estudio de la deuda histórica. ¿Ha quedado claro el concepto? Sí. Perdone, entiendo que va a ser un informe acumulativo en el que va a haber, digamos, que 4 opiniones o 4 partes. Cada portavoz hará su...
¿Lo he entendido correctamente? En principio, si sus señorías o los grupos parlamentarios no llegan a un acuerdo entre ustedes, pues cada grupo parlamentario presenta sus propias conclusiones, se debatirán en esta comisión y se someterán a una votación. Y luego, posteriormente, es cuando ya se recogen también los votos particulares y una vez finalizado este trámite es cuando ya se eleva a pleno para elaborar el dictamen. Perdone, no quiero ser impertinente, pero... Para aclararlo todo y quedar las cosas claras. Me parecería que reflejaría mejor el trabajo de la comisión que desde la mesa se haga al menos una especie de acta que recoja todas las comparecencias que ha habido, una especie de acta global a la que luego añadimos cada uno de lo que serían los votos particulares de los portavoces. Aunque si fuera muy descriptiva, ese acta que propongo que fuera muy descriptiva, pues comparecieron a ver si somos capaces de encontrar un pequeño espacio de convergencia. Haya una intersección al menos entre todas las cosas que podamos decir. Muchas gracias, señor Escobar. Voy a pasar a someter a la opinión de los restos de grupos parlamentarios la propuesta que usted ha hecho de que desde esta mesa se elabore lo que es como una especie de resumen global de lo que ha sido todo el trabajo de esta comisión, un resumen de las comparecencias. He querido entender. Voy a dar la palabra a los portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra don Damián Beneito Pita. Yo no veo ningún inconveniente en que se haga ese informe por parte de la mesa, siempre en cuanto luego se añada la opinión particular de cada uno de los grupos, pero vamos, como algo orientativo y que nos puede servir para recordar ya que llevamos tanto tiempo con comisiones y ya algunas cosas se nos han olvidado, pues está bien que la mesa haga un informe sobre las comparecencias. Nos parece bien. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña María Ascensión Murillo. Bueno, pues yo disiento. Me parece que para eso están los diarios de sesiones, para que cada uno nos repasemos las comparecencias que han habido. Me parece que ese es el trabajo que hemos estado haciendo durante todo este año. Y, por tanto, a la vista y en la relectura de las comparecencias, cada uno extrae sus conclusiones de lo que ha pasado, de las posiciones que ha expresado cada uno, de la posición que tiene cada grupo parlamentario y, por supuesto, las conclusiones últimas a las que hemos llegado a la vista de lo que ha sucedido en la última comisión, que es cuando conocemos que el Gobierno desoye lo que pueda haber trabajado o opinado esta comisión y de forma unilateral marca ya una conclusión. Lo normal es que cada uno plantee su opinión, que es lo que debatiremos en pleno, efectivamente. Claro, si fuéramos capaces de llegar a acuerdo. Algo que entiendo que de entrada parece difícil, porque desde el momento en que el Grupo Popular sigue manteniendo que ha habido reuniones de la Comisión Mixta cuando el Gobierno de España dice que no ha habido reuniones, pues me parece que va a ser bastante complicado ponernos de acuerdo. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Beatriz Villalba por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Muchas gracias, señora presidenta. A nosotros ese resumen global en los informes jurídicos se denominan antecedentes. De hecho, nos parece bien que lo haga la mesa. No nos quita trabajo a los grupos parlamentarios en sí, porque es algo que, aunque lo podemos encontrar en el diario de sesiones, si nos lo han hecho es mucho más fácil y no nos parece mal y esperemos que lleguemos a acuerdo. De acuerdo, pues una vez escuchado a los portavoces de los grupos parlamentarios, la mayoría parece estar de acuerdo con la propuesta de don Pedro Escobar. Por lo tanto, esta mesa llevará a cabo la elaboración de una especie de resumen global de lo que han sido los trabajos y comparecencias de esta comisión y se facilitará a los 4 grupos parlamentarios. Posteriormente, si a ustedes les parece bien, la fecha del 24 de enero a las 14 horas es el plazo establecido para que cada grupo parlamentario presente sus propias conclusiones y posteriormente se convocará nuevamente esta comisión. De acuerdo, pues sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.